Hablamos de los estados y tenemos que hablar también acerca de las propiedades que tienen que cumplir las transacciones, que son en realidad cuatro. Habrán oído mencionar en algún momento a las llamadas propiedades ACID, que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Vamos a pasar a nombrar cada una de ellas y un ejemplo para poder ilustrar cómo son implementadas en la base de datos. La primera que hicimos mención, que es la llamada atomicidad, da cuenta de que o todas las operaciones de una transacción se hacen adecuadamente en la base de datos o ninguna de ellas. Y esto tiene que ver que cuando estamos pensando en un bloque de transacciones que estamos efectuando en la base de datos, por ejemplo, cada una de las sentencias que componen a la transacción, por ejemplo, aquí estoy copiando un determinado bloque de sentencias SQL que van a desarrollar una transacción. Fíjense que aquí se selecciona un dato del stock. En esta segunda transacción se actualiza el stock. En esta segunda sentencia, perdón, se actualiza el stock. Y por último, en una tercera, se inserta el pedido correspondiente a esa transacción. Bien, el concepto justamente de atomicidad habla de que esta transacción que nosotros estamos colocando en un bloque único, cada una de las transacciones podemos descomponerla conforme sea necesario, se va a ejecutar en un todo o de forma completa o no se va a ejecutar. Si, por ejemplo, tuviéramos algún inconveniente en el proceso de actualización de stock o de inserción del pedido, todo el bloque de modificaciones que se desarrollan dentro de lo que es la transacción se vería reversado, se vería revertido. Por eso se habla de atomicidad, es decir, o todo o ninguno, haciendo referencia al carácter indivisible que tienen los átomos. Esta es la primera propiedad. Luego tenemos la propiedad de consistencia, que es fácil evidenciar porque hace referencia a que no se pueden cumplir operaciones en la base de datos que rompan reglas de integridad. Las reglas de integridad nosotros podemos recordarlas cuando nos vamos a conceptos tales como claves foráneas, restricciones de clave única, restricciones de tipo no nulo por un campo o restricciones de chequeo que tienen que cumplir un determinado criterio. Un ejemplo dentro del motor que estamos utilizando aquí, que es base de datos Oracle, y el esquema particularmente HR, que es de Human Resources o recursos humanos, puede ser el de la tabla de departamentos. Recordarán que tienen una tabla de departamentos, y adicionalmente tienen una tabla de empleados que se encuentran relacionados. Este Department ID que se puede observar aquí está relacionado con la tabla de empleados, porque un empleado puede pertenecer, o varios empleados mejor dicho, pueden pertenecer a un Department ID. Es una relación de uno a muchos. La consistencia habla de que si yo quisiera, por ejemplo, hacer el borrado de un departamento cuyo ID es utilizado en la tabla de empleados, se produciría lo que se puede llamar un error de consistencia, porque estaríamos dejando a varios registros huérfanos. Por ello es que si yo intento hacer el borrado, se me informa un error de integridad, justamente, donde me dice que hay una constraint o lo que se llama una restricción que está siendo violada, que es la foreign key de la tabla de empleados hacia departamentos. Y me informa que hay registros de carácter hijo que han sido encontrados y por eso se impide lo que es el borrado de este registro padre. Esa es la llamada propiedad justamente de consistencia. Luego tenemos una propiedad que es la propiedad del aislamiento y que hace referencia a la característica de compartimentalización que tienen cada una de las transacciones dentro de la base de datos. Podemos ver aquí que he abierto dos pestañas, una para el usuario HR o el esquema HR y otro para el esquema de sistema, que es el esquema de DBA. Con el esquema de HR yo voy a hacer la selección de los datos de un empleado. Voy a elegir alguno. En este caso voy a seleccionar al ID empleado 100, que es
Stephen King, como pueden ver acá, Stephen King. Voy a seleccionar también a este empleado desde otra conexión, que es desde la conexión de System, pero en este caso, como la tabla de empleados no se encuentra en su esquema, voy a referenciarlo con el prefijo de el nombre del esquema. Aquí también me recupera los datos. Y este concepto de aislamiento hace referencia a que si yo realizara una modificación para este empleado, por ejemplo, en este caso la voy a realizar desde la cuenta de sistema, y lo que voy a hacer es modificar su apellido. Pueden observar al empleado con identificador número 100, estoy poniéndole como apellido Steven y su apellido va a ser Federer. Ejecuto la sentencia. Perdón, aquí me olvidé de poner el prefijo. Correcto que me haya informado un error. Bien, borro acá los mensajes de errores y la ejecuto nuevamente. Me informa que la fila se ha actualizado y cuando voy a seleccionar el dato, veo que efectivamente este cambio es visible. Ahora bien, si yo esta misma sentencia la ejecutara desde el esquema de HR o de recursos humanos, que no fue quien realizó este cambio, fíjense que el nombre y en este caso el apellido que había modificado permanece inalterable. A esto justamente hace referencia la característica de aislamiento o compartimentalización de la base de datos. La acción que desarrolle, en este caso con un esquema o un usuario, una sesión determinada, no afecta a otra hasta tanto yo, en la sesión en la cual estaba realizando las modificaciones, realice un llamado commit para confirmar el cambio o hasta tanto haga una reversión o rollback. Estas son las condiciones que se tienen que cumplir para que desde un esquema ajeno en que está haciendo los cambios, esos queden visibles o queden visibilizados. Y tiene que ver con el concepto de aislamiento. Este dato, que aún no fue ni confirmado ni reversado, está en un estado que se puede determinar o llamar como estado mutante, está siendo modificado. Por lo tanto, si yo lo confirmo, ahora este dato pasará a estar visible para el esquema de HR o de recursos humanos, porque este dato ya es considerado como un dato válido. Por último, la cuarta propiedad hace referencia a la durabilidad y tiene que ver más que nada con que luego de la confirmación de una transacción, todos los cambios realizados en la base de datos van a tener un carácter permanente, incluso si hay fallas en el sistema. Esta propiedad no la voy a ilustrar a través de un ejemplo, pero tiene que ver con el carácter permanente que tienen los datos y una característica que tienen que tener las bases de datos es que incluso en el caso de un fallo, deben poder recuperarse o deben tener un carácter permanente esa información. A eso hace referencia la durabilidad.